Floricanto presenta. Alegre la mañana que nos habla de ti. Esto es Momentos de Paz en el Día del Señor. Que Dios nuestro Señor nos llene de su gracia, su sabiduría y su paz. Les habla su obispo Alonso Garza desde Piedras Negras. Aprovechemos el inicio de esta nueva semana para adentrarnos en el mensaje que el Señor nos da a través de su palabra. Del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: Síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Tú sabes lo que es dar vuelta en U, es decir, cuando una persona va conduciendo un vehículo y desea regresarse para tomar la dirección contraria a la que lleva, eso hace, voltea en U y toma esa otra dirección. ¿Por qué te digo esto? Porque hay una palabra que hoy escuchamos en este Evangelio que quizá esa es la mejor forma de explicarla, la vuelta en U. La palabra la dice hoy Jesucristo en el Evangelio de San Marcos. Conviértanse. ¿Qué significa conviértanse? Den vuelta en U. Tomen el otro rumbo diferente al que ustedes llevan. Es muy interesante, muy interesante lo que hoy nos dice nuestro Señor. Habla de la conversión y llama a algunos de sus apóstoles. Vamos a ver este llamamiento a la conversión en dos aspectos muy interesantes. Primero, en el llamamiento que Jesús hace para que lo sigamos. Y segundo, que tiene mucha relación con en lo que hoy nos platica en la primera lectura de las misas el profeta Jonás respecto al cambio que la persona debe de dar en su manera de vida. Vayamos al primero. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea y ve a Simón y a su hermano Andrés y les dice: Síganme. Después ve a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, y los llamó. Y nos dice el evangelista que tanto los primeros como los segundos dejaron lo que estaban haciendo y lo siguieron. Es muy interesante el llamamiento de nuestro Señor. Tú y yo nos podemos encontrar realizando determinada profesión, determinada tarea o con ciertos planes en la vida. Y en algún momento muy concreto, Dios nos pide que hagamos una cosa diferente o que hagamos de manera diferente lo que estamos haciendo. Es el Señor que nos llama a seguirlo, a trabajar con Él, a trabajar por Él. Se incluye aquí la vocación del sacerdote, de la religiosa, de la persona consagrada, del que es llamado al matrimonio, etc. Pero también se incluyen los diferentes llamados que el Señor hace a un apostolado, a una tarea, a realizar alguna acción concreta que Él quiere que nosotros hagamos por Él. Así nos llama Jesús, por nuestro nombre, porque nos conoce, sabe de qué estamos hechos. Él nos dio las capacidades, las cualidades, los dones, los talentos que poseemos y quiere que en un momento determinado nosotros comprendamos de qué forma debemos de utilizar toda esa gran riqueza de la que Él nos ha dotado para trabajar con Él, para trabajar por Él en la iglesia. Jesús continúa realizando su obra en la iglesia de la que tú y yo formamos parte, en la que estamos todos los de Él, y quiere que le ayudemos a realizar ese trabajo,
Para eso cuenta con nosotros y una y otra vez te dice, sígueme, quiero que estés conmigo, quiero que tú y yo trabajemos juntos en esta labor. Escucha al Señor, que de diferentes formas, de múltiples maneras, te manifiesta su voluntad, y siempre dile que sí, porque Él siempre te dice que sí y jamás te abandona, jamás te niega lo que tú necesitas. Acuérdate que no únicamente se trata en la vida de hacer los proyectos personales, sino principalmente de realizar el proyecto de Dios, que cuando escuchamos que nos llama a trabajar con Él, hay que seguirlo. El segundo significado de esta vuelta en U, de este cambiar el rumbo que llevamos, nos lo presenta con la misma palabra de la conversión el profeta Jonás en su lectura, en el texto que hoy escuchamos como primera lectura. Dios le habla a Jonás y le dice, levántate y vete a Nínive, la gran capital. Diles que se conviertan. Jonás, como tú sabes la historia, duda, quiere escapar a eso, pero finalmente se va a Nínive como le había mandado el Señor, una ciudad enorme. Y le dice Dios a Jonás, anuncia que dentro de 40 días Nínive será destruida si no se convierten. Jonás así anuncia. Y los ninivitas, los habitantes de aquella ciudad, creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se convirtieron de su mala vida. Es decir, dieron vuelta en U. Así como tú y yo tenemos que ver qué es lo que nos pide el Señor para trabajar con Él, así también tenemos que ver cómo convertirnos de aquellas cosas en las que sabemos que no estamos llevando una vida buena o no estamos haciendo bien lo que tenemos que hacer. Si estamos tratando mal a un semejante, si ignoramos a alguien, si mentimos, si robamos, hay que dar vuelta en U. Es el Señor que dice, conviértete. ¿Estás muy lejos de aquella persona? ¿Qué significa dar vuelta en U? Pues acércate. Eres muy pesimista, da vuelta en U. Toma optimismo. Estás viviendo en una gran tristeza, da vuelta en U. Alégrate. Eres una persona que últimamente está muy perezosa. Hay que dar vuelta en U. Toma el sentido contrario. O bien te has hecho una persona muy negativa, hay que caminar para el otro lado. Es decir, la conversión tiene que llevarnos a una vida mejor. Así como Dios quiere que vayamos por ese camino del bien, así tenemos que entenderlo y seguir esa senda. Y dando vuelta en U, decir, ya no voy a avanzar por este camino negativo que llevo, y sé que no es nada más desviarme tantito, es tomar el sentido contrario, y por ahí le voy a dar con la ayuda de Dios. Hoy le decimos al Señor con el Salmo 24, el Salmo responsorial que se recita y canta en las misas, descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos con la verdad de tu doctrina, porque el Señor es recto e indica a los pecadores el sendero, guía por la recta senda a los humildes y descubre sus caminos. Que el Señor nos ayude a dar vuelta en U, a caminar al rumbo contrario cuando descubrimos que vamos equivocados, que Él nos ayude a seguirlo como aquellos primeros discípulos y que de esta forma vivamos más plenamente unidos a Él y a los demás. Mis hermanos, la reflexión que hoy les comparto se titula Un rosal soberbio. Había una vez un hermoso rosal que crecía en medio de una pradera, junto a otra planta de cadillo, fea y sin gracia. A pesar de que el rosal era hermoso, no era feliz. Vivía en envidia de aquel cadillo, que siempre sonreía y lucía radiante porque en él había una especial alegría. Un día el rosal no aguantó más y le preguntó, ¿por qué estás tan alegre? A lo que él respondió, yo soy feliz porque me siento profundamente amado. ¿Amado? ¿Y quién puede amarte a ti? Que yo sepa, todas las personas que pasan por aquí se asombran de mi belleza y de mis flores, se extasían de mi perfume. En cambio a ti, nadie te mira. No sé cómo todavía nadie te ha arrancado. ¿Y quién habla de las personas que pasan por aquí?, exclamó el cadillo. Yo me refiero al sol.
Él nos ama a ti y a mí, y eso me hace profundamente feliz. ¿Amarnos, el sol?, preguntó sorprendido el rosal. Pero si está ya lejísimos, jamás se ha acercado a mí, nunca me ha dirigido una palabra, jamás ha acariciado mis flores, ni se ha deleitado con mi perfume. ¿Cómo nos va a amar? Me parece, amigo, que estás un poco loco. Y entonces el cadillo replicó: ¿no lo crees? Te aseguro que si no fuera por él, tú y yo moriríamos. Y entonces el rosal, algo molesto, contestó: ¿y quién lo necesita? Y desde entonces se propuso aquel rosal soberbio deshacerse del sol. Así que, armado de paciencia, consiguió unas cuantas ramas largas y fuertes, las clavó a su alrededor con otras pequeñas ramas y pajas y construyó sobre él algún techo para no ver al sol. Así él se sentía mejor. Ahora viviría feliz sin aquel molesto sol encima suyo. Pronto se dio cuenta que aunque no veía el sol, aún sentía su calor, por lo que decidió juntar más ramas y ponerlas alrededor suyo. Ahora sí, quedaré más fresco y cómodo. Pero pronto notó que tras esas ramas todavía se filtraba la luz del sol, a lo que decidió hacer algo de barro y sellar las paredes y el techo. Una vez concluida la obra, el sol soberbio se sintió muy satisfecho. Al fin, ya no ha quedado rastro del sol, ni sus rayos, ni su calor, ni su luz. Por fin, el sol ha dejado de existir, y aquel rosal, en pocos días, se secó y murió. Y afuera, el sol estaba espléndido, brindando su calor y su luz y sus rayos, y por eso el cadillo estaba creciendo, sano y feliz. Mis hermanos, nosotros estamos llamados a convertirnos, a no dejarnos ganar por la soberbia o la envidia o cualquier otro sentimiento o actitud que aleje nuestro corazón de Dios. El rosal quiso tener la razón y hizo lo que él creía mejor y como consecuencia murió. Así que, ojo, mis hermanos, sacudámonos de los criterios personales que seguramente están contaminados o inclinados hacia el mundo y no hacia Dios. Hagamos un cambio, nuestra vida personal que esté en las manos del Señor, nuestros planes que sean los planes del Señor, nuestros criterios que estén iluminados por los criterios evangélicos. No esperemos siempre tener la razón, porque la razón o las riendas de nuestra vida están en manos de Dios. Solo así podremos vivir felices y seguiremos creciendo y produciendo frutos para nuestra salvación y la de los demás. No nos contentemos, hermanos, con escuchar la voz de Dios. No nos contentemos con ir a misa cada domingo, que está muy bien, pero que se necesita más que eso. Debemos de salir de ahí, de ese encuentro personal con el Señor, para vivir en el calor del amor de Dios, para vivir en la luz de su Santo Espíritu y para dejarnos guiar siempre y en todo momento por los rayos de su sabiduría. Dios es como el sol que nos cubre cada mañana, así que invócalo y vive con Él siempre. Ha sido una bendición y un gran gusto haber compartido con ustedes estos momentos de paz. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.